delegada de protección de datos de la Universidad de Miguel Hernández. Y bueno, pues dentro de esto, pues un poco trabajo con respecto a la investigación y con los investigadores e investigadoras durante mucho tiempo. A los delegados de protección de datos se nos ve un poco como aquel ser que pone un poco de distancia o de trabas a la hora de realizar las investigaciones, y como veréis, creo que no es el caso, porque lo que hacemos un poco somos los emisores con respecto a, bueno, pues los emisores de la normativa de protección de datos. Nosotros tenemos un reglamento y una ley orgánica que tenemos que cumplir. También tenemos instrucciones de distintas autoridades de control en nivel de protección de datos, no solamente la española, sino a veces las europeas. Y con todo eso, pues asesoramos. Esa es un poco nuestra función, ¿no? Entonces, básicamente, dentro de las investigaciones, pues, bueno, pues nos encontramos con situaciones que estamos dentro de la valoración a nivel de privacidad en esas investigaciones y nos encontramos con esos puntos de, bueno, pues que tenemos que asesorar, ¿no? Bueno, dentro de esto voy a empezar a compartir la presentación. Las investigaciones, al fin y al cabo, hay bastantes tipologías, ¿no? Pero al final lo que nos encontramos es que con el ámbito de las redes sociales o de la sociedad hiperconectada en la que estamos, realmente tenemos una era, desde hace unos años para acá, donde el uso de la información de carácter personal en redes sociales es masiva. Es decir, al final nos encontramos con que, bueno, pues las personas interactuamos a través de este mundo hiperconectado, a través de las redes sociales, donde nos comunicamos. Es decir, de hecho, os diría que los jóvenes de hoy en día ya se comunican a través de redes sociales. No sé si es el caso, pero en mi opinión, a veces los jóvenes que no saben ni coger ya el teléfono. La comunicación que tienen es a través del Instagram, a través del TikTok. Es decir, realmente estamos utilizando unos medios en los que arrojamos información de carácter personal sin darnos cuenta, ¿no? Ese es un poco el tema. Realmente somos emisores de información, no solamente de datos de carácter personal, sino de emociones, de cómo los sentimos, de gustos, de qué cantante nos gusta, qué tipo de, bueno, pues de cualquier hábitos. Entonces, al final nos encontramos con un uso frecuente que, bueno, dentro de esta ponencia lo que quiero es centrarlo en esto, porque muchas veces las investigaciones se basan en esta información, es decir, en la información de carácter personal que se arrojan en las redes sociales, ¿no? Y un poco vamos a ver cuáles son los retos y cuáles son más bien los retos éticos y los retos legales que nos encontramos en esta situación. Porque realmente somos emisores de datos personales, pero lo hacemos de forma involuntaria. Porque aquí, claro, cuando vemos esto, al principio lo que vemos es que compartimos nuestra vida y en cada like que hacemos, en cada hashtag que utilizamos, realmente somos bibliotecas de datos de carácter personal, con lo cual, dentro del ámbito o el contexto de la investigación, puede ser muy útil, como vamos a ver, ¿no? Porque al final, realmente, bueno, pues nos encontramos con esta situación de que son, pues eso, al final somos datos con patas, ¿no? Y claro, esos datos con patas, que somos las personas que interaccionamos con las redes sociales, al final, pues puede provocar retos a nivel de privacidad. Porque claro, alguna vez nos hemos preguntado cuántos utilizamos datos o sea, cómo utilizamos estos datos dentro de nuestras redes sociales. Yo me pregunto, vosotros, en este caso, estáis utilizando, pues, redes sociales como TikTok, como Instagram, como Facebook, bueno, el pobre malogrado Facebook que cada vez está peor, X, LinkedIn. A ver, dentro de vosotros, a mí me gustaría que tocarais al emoticono que tenéis de aquí, para que me digáis quiénes de vosotros utilizáis estas redes sociales. Venga, vamos a interactuar. ¿Utilizáis Manuel Martín, Gema, Manuel, Gema? Bueno, pues muchos de vosotros estáis utilizando estas redes sociales, yo diría que casi todos, ¿verdad? No hay ninguno que no lo haga, ¿no? Bueno, pues entonces, visto esto, vamos a ver qué tipo de información estamos viendo. Esto que os voy a enseñar es un vídeo que hizo la autoridad belga, Autoridad de Control belga de Protección de Datos, y vamos a ver un poco qué es lo que
¿Qué es lo que viene a establecer? Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Sorry. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Bueno, como veis, esto es lo que compartimos en redes sociales realmente. No sé si soy capaz de decir que lo hacemos involuntariamente, porque en el fondo, pues sabemos que existe esa publicación de esa extimidad, por así decirlo, ¿no? Es decir, ese punto de tener que publicar nuestra información de carácter personal, en el cual no nos damos cuenta, pero realmente lo hacemos como, pues si estuviéramos con nuestros amigos, pero realmente el público es el mundo mundial, ¿no? Claro, ante esto, muchas veces diremos, pero es que realmente estamos controlados. Claro, muchas veces muchos de nosotros decimos, sí, pero es que yo en particular sí que es cierto que tengo redes sociales, pero en el fondo yo no estoy controlado. ¿Por qué? Porque realmente tampoco estoy subiendo demasiada información o subo cosas que tienen que ver con mi trabajo. ¿Alguno de vosotros os sentís en ese sentido? Decirme a la que sí. Es decir, que realmente no os sentís controlados. Realmente, pues lo que hacéis es publicar de una forma consciente, de una forma responsable y, por tanto, tampoco es que sea así, ¿no? Por aquí veo que hay personas que realmente dicen, no, realmente no es así. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues como ya empezamos a tener cierta confianza, voy a explicaros cómo es mi día a día, para que veáis un poco cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Mirad, yo por las mañanas me levanto sobre las 6 de la mañana, pongo el despertador a las 6 de la mañana, ¿no? Y lo primero que hago es ver mi Instagram. Veo mi Instagram, unos minutos, pero me pongo a ver cosas que me interesan, de viajes, de mindfulness, que ahora está como muy de moda, ¿no? Después me pongo a ver noticias en los periódicos. Un poquito antes de empezar, pues quiero ver, pues eso, los periódicos específicos de, pues eso que me gusta ver. En este caso, pues El País, El Diario.es. Veo un poco cuál es, qué es lo que ha pasado en el día. Me levanto y, pues yo tengo una madre un poco mayor y lo que hago es, pues mandarle por WhatsApp, estar segura de que, pues que está bien, y a través de WhatsApp estoy obteniendo, pues sé que está bien. No lo hago a las 6 de la mañana, pero sí un poco a las 7. Y luego, pues me levanto, tengo 2 niños y lo que hago es, los preparo y los llevo al colegio. Cojo el Google Maps
y lo que hago es ver el tráfico que existe y los llevo hasta el cole y utilizo pues el Google Maps para que me diga por dónde tengo que ir, donde menos tráfico haya. Luego me voy al trabajo y hago lo mismo. Utilizo el Google Maps para que del cole de los niños hasta el trabajo me diga hacia dónde tengo que ir para no comerme demasiado el tráfico. Cuando llego a la oficina, o sea, a la universidad, bueno, pues a mí me gusta escuchar música mientras trabajo y me pongo el Spotify. Y en función de si tengo que pensar más o menos, pues me pongo, o si tengo tareas más rutinarias, me pongo un tipo de música o me pongo otro tipo de música. Luego, a mitad de mañana, bueno, pues en vez de irme a desayunar, pues lo que hago es utilizar ese tiempo porque quiero ver ahora en abril, pues algún viaje que quiero hacer. No sé a dónde, pero sí que algún viaje pues cercano, pues a París o algún sitio y veo viajes, ¿no? Luego, a partir de ahí, lo que hago es, tengo alguna reunión y lo que hago es coger, normalmente pues tengo que salir de la universidad y me cojo un Uber, porque en Elche por fin, porque yo soy de Elche, existen Ubers, gracias al cielo, y ya a partir de ahí lo que hago es coger un Uber que me lleve hasta el centro de Elche donde tengo alguna reunión. Vuelvo y a la hora de comer, si no llevo comida, me cojo un globo, ¿no? Luego por la tarde, bueno, pues en la hora del café, en un minutito, me cojo y a lo mejor me voy a Amazon y compro algún libro, porque además yo pertenezco a un club de lectura, bueno, pues compro el libro de rigor, o bien cojo comida para mis gatos, que tengo 2 gatos, para que no tenga que luego ir a comprar a los supermercados. Aparte de eso, luego cuando finalizo mi jornada laboral, bueno, pues hago algo de deporte. Lo que hago es, hago running, ¿no? Lo que es el correr de toda la vida. Pasa que parece que ahora el running como que se ha puesto de moda, ¿no? Entonces ahora lo que hago es pues ponerme pues mi típico smartwatch además estoy en las aplicaciones estas con amigos donde te picas que te vas a correr y te dice quién corre más en qué momento, ¿no? Y además el smartwatch pues te dice el tiempo que corres, además te dice te monitoriza tu tensión, te monitoriza tus latidos del corazón, etcétera, ¿no? Un poco como pues, saber un poco cuánto corres, etcétera. Cuando termino, me voy a casa y bueno, pues a lo mejor me da tiempo a ver una serie en Netflix, bueno, pues de mis gustos, ¿no? Que en algunos momentos pueden ser series de acción, otras de superhéroes, otra porque soy un poco friki, o bien alguna película romántica en función de cómo esté en ese momento emocionalmente, ¿no? Y ya por fin, por último, antes de irme a dormir, vuelvo a mandar un WhatsApp a mi madre para ver cómo está. A partir de aquí, yo creo que mi forma de interactuar, pues a lo mejor es consciente, pero ¿creéis que estoy de alguna forma, no sé, dirigida o en algún momento, bueno, pues que existe algún tipo de control hacia mis emociones, etcétera? ¿Qué pensáis? Decirme así los que estáis de acuerdo o así los que no estáis de acuerdo. ¿Qué pensáis? ¿Estoy controlada? Ana Rosa dice que sí, Francisco dice que no estoy controlada. Bueno, María Magdalena que sí, Elena que no. A partir de aquí os voy a explicar, para los que me dicen que no estoy controlada. El hecho de ver temas en Instagram sobre hábitos. Por cierto, ¿alguno de vosotros ha visto los avisos legales de las plataformas de redes sociales? Entonces, en algún momento estaría bien que estudiaseis ese tipo de avisos legales. Yo sí, ¿eh? Pero tener en cuenta que, bueno, pues tenemos, por un lado, que pueden saberse mis hábitos, no sé, en este caso mis hobbies, como la lectura, como el mindfulness, incluso mis hábitos deportivos, como correr, o incluso se puede saber si corro más o menos, si tiro un pulmón por la boca cuando hago 3 o 4 metros, si además eso lo conjugo con lo que como en globo y lo que me trae globo puede ser que a lo mejor no sea del todo healthy y a lo mejor se me pueden hacer hábitos de salud o de consumo. Se puede saber
mi parte de mis gustos a nivel político, por ejemplo, mis opiniones políticas, debido a los periódicos que leo. Se sabe que tengo niños, que tengo gatos, que me preocupo por mi madre. Incluso las emociones al nivel de Spotify, porque a lo mejor se puede saber la música que escucho y qué tipo de, qué tipo de sensibilidad tengo. Dónde trabajo, dónde están mis hijos en el colegio, dónde vivo. Es decir, al fin y al cabo, estamos arrojando información en la que realmente creo que no somos conscientes, ¿no? Es decir, realmente muchas veces decimos que no somos conscientes cuando estamos arrojando toda esta información, ¿no? Es un poco el sentido que quiero explicar. Claro, cuando estamos hablando del tipo de información compartida, pues no solamente es esto, sino es que estamos viendo desde fotografías a vídeos personales, de cómo nos relacionamos con nuestros semejantes, con nuestros amigos, con nuestras familias, comentarios políticos y sociales, como ahora veremos, es decir, desde, pues eso, de saber, vemos una noticia y podemos interactuar con las noticias a nivel político, por ejemplo. Información sobre salud, estado anímico, cómo te encuentras ese día, pues hoy me encuentro fatal. Opiniones sobre productos o servicios, datos sobre la ubicación, es decir, pues de todo tipo, relaciones, hobbies. Entonces, a partir de aquí, estamos arrojando información en nuestras redes sociales, que claro, en un principio vemos como una especie de seguridad o una falsa seguridad, porque realmente pensamos, esto lo arrojamos o esto lo publicamos en redes sociales, pero lo arrojamos de una forma sectorial. Yo lo arrojo o yo lo publico en una red social o en otra, pero realmente eso lo hago solamente para esa red social, ¿no? Un poco es el sentido. A eso se le llama la expectativa de privacidad de la persona, es decir, nosotros lo hacemos bajo un contexto, ¿no? Pero claro, ¿en qué momento eso se puede interrelacionar como vamos a ver, ¿no? Claro, al final yo siempre digo que se muere un gatito de internet cada vez que digo esto, ¿no? Porque es que es la verdad, porque está como muy desnostado decir que los datos personales es el oro o el petróleo del siglo XXI, ¿no? Como que se suele decir mucho esto, ¿no? Pero es que si lo pensamos es la realidad, es decir, al final esos datos nos hacen ser personas a las que se les puede vender cosas, a las que se les puede estudiar. Es decir, al final somos monedas con patas. Antes éramos datos con patas que se convierten en monedas con patas. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque al final se puede hacer con esa información publicidad y marketing personalizado, es decir, campañas optimizadas, audiencias que están segmentadas en función de sus gustos, en función de sus hábitos, en función de sus emociones, en función de cualquier dato que pueda arrojarnos una audiencia o una campaña de publicidad. Luego está el perfilado político-ideológico, como vamos a ver, mensajes que vayan dirigidos a lectores potenciales mediante el microtargeting. Es decir, eso lo hemos visto en campañas, lo vamos a ver en campañas, por ejemplo, pasadas, como pasó con Trump, con el Brexit, etcétera. Es decir, hasta ver mensajes dirigidos que se puedan cambiar opiniones políticas. Análisis del comportamiento social, estudios de fenómenos emergentes, dinámicas colectivas, incluso prevención de delitos, amenazas, es decir, vigilancia de discursos de odio. Que esto en un principio parece que pueda ser interesante, pero que a nivel de privacidad puede impactar un poquito, no solamente esto, sino cualquiera de los puntos que estoy comentando, ¿no? ¿Y qué pasa en la investigación científica? Pues entonces nos encontramos con que estos datos en la investigación científica pueden ser datos que puedan llevarnos a investigaciones bastante interesantes, desde tendencias lingüísticas. Yo, por ejemplo, en la universidad, al estar en el comité ético, yo me encuentro con estudios científicos, con proyectos científicos en las que, por ejemplo, nos podamos encontrar en este caso, con tendencias lingüísticas, por ejemplo, el uso de masculinidad en redes sociales, ¿no? Es decir, temas de machismos, temas de un poco ver cuál es el lenguaje en este sentido. Polarización ideológica, es decir, hasta qué punto se crean grupos de opiniones muy diferentes y que se identifican en debates en línea, ¿no? Un poco en este sentido, ¿no? El impacto emocional, es decir, hasta qué punto,
mediciones en ese sentido de esas emociones, ¿no? Ante determinadas actitudes o ante determinados, bueno, pues actos, ¿no? Y luego, pues, discurso en el público global, ¿no? Esto es un poco lo que os decía en este caso. Y aquí, por ejemplo, os puedo decir que, por ejemplo, nos hemos encontrado pues, temas de empresas que ya empiezan a ver, pues empresas que realizan un rastreo de información a nivel de redes sociales, como es el caso de una empresa llamada Clearview AI, en donde lo que hacían era obtener información, aquí lo dice, esta empresa de reconocimiento facial recompilaba miles de millones de fotos de europeos y de personas de todo el mundo para vender un sistema de reconocimiento facial. Es decir, obtenían esa información y lo que hacían era para el reconocimiento facial. Bueno, pues esto hubo varias multas por parte de varias autoridades de control europeas, como la francesa, la griega, la italiana, la neerlandesa, también la británica, aunque esté fuera, pero en este caso se estaban encontrando con que se estaba obteniendo información en este sentido para usos, bueno, que podían ser policiales o no, pero que, bueno, pues que esto. Pero claro, si esto, decimos, bueno, ¿y esto en qué sentido puede de alguna forma impactar en las investigaciones? Bueno, pues nos encontramos con investigaciones como esta, que yo aquí no me meto en si la investigación es adecuada o no y cuáles son los criterios. Aquí los investigadores lo que decían era lo que ellos a través de un reconocimiento facial podían llegar a, bueno, predecir si una persona a través de su cara, a través del reconocimiento facial de su cara, podía predecir si era gay o heterosexual. Según ellos, según los investigadores, esto tenía una fiabilidad de un 91% en hombres y un 83% en mujeres. Claro, imaginaros esto un poco en función con la antigua, esta empresa que os he comentado de obtención de imágenes de reconocimiento facial, junto con, por ejemplo, estas aplicaciones a nivel de software en investigación, pues imaginaros el impacto en la privacidad de las personas, ya no solamente en privacidad, sino en los derechos y libertades de las personas, sobre todo si este tipo de investigaciones, las compran pues gobiernos como el chino, con su sistema de reconocimiento de puntos de chinos, que no sé si conocéis el tema, que ellos tienen un sistema de puntos donde le van otorgando puntos en función de si son buenos o malos ciudadanos, o en otros gobiernos donde, digamos, los derechos y libertades no son los que hay en Europa, por decir algo, ¿no? Entonces, en este caso, la invasión a la intimidad, la invasión a la privacidad puede ser, y la invasión a los derechos y libertades pueden ser bastante importantes. Claro, ante esto nos encontramos con que dentro de las redes sociales podemos encontrar cómo se recoge esa información, porque esa información que hay en redes sociales a nivel público se pueden recoger de dos maneras. Bueno, a nivel manual, que es un 1 por 1, donde el impacto en la privacidad pues puede ser importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo se puede vulnerar a los derechos de protección de datos, pero aquí nos encontramos con el scrapping o raspado de datos. Es decir, ¿qué es el scrapping? El scrapping es una técnica automatizada que extrae de forma muy importante y de forma bastante bruta, por así decirlo, los datos en redes sociales. Es decir, a través de aplicaciones lo que se hace es obtener toda esa información a través de redes sociales y recopilar de forma masiva esa información o esos datos públicos recogidos en fuentes como redes sociales, blogs o, bueno, pues toda esa información. Y esto es una técnica que se está utilizando cada vez más en la investigación. Entonces, aquí yo me pregunto, primero, la obtención de datos a través de redes sociales y esos retos éticos que antes os comentaba, esos retos legales, y
a partir de aquí, el uso del el scrapping para obtención de estos datos, es decir, utilización de metodologías que a través de esas metodologías se puedan recabar toda esa información. Y si eso es proporcional en función a la investigación que vamos a realizar y si es, en este caso, legal hacerlo, ¿no? Un poco ese es el tema, ¿no? Bien, ¿cuáles son las fases del scrapping? Un poco para actuar en ese sentido, para situarnos, ¿no? En primer lugar, identificaríamos la fuente. Se seleccionan los perfiles, las publicaciones, los hashtags de la red social que nosotros queramos obtener, según los criterios de la investigación. Es decir, queremos coger datos de TikTok sobre personas que, por ejemplo, en temas que hablen mal sobre A o B. Entonces, a partir de aquí se obtiene esa información, ¿no? Es decir, obtenemos ese alcance. Luego, utilizamos el software de automatización, es decir, se emplean bots, arañas, scripts, lo que sea, para navegar sistemáticamente y obtener esa información. Se extraen esos datos y se almacenan de una forma estructurada, haciendo pues, que faciliten su stack, ¿no? Un poco es el tema. Claro, aquí hay que diferenciar dos tipos, porque está, por un lado, el scrapping y otro que es, digamos que es como el salvaje, vamos a hablar como el salvaje oeste, es decir, que no cumple en sí lo que establece las propias plataformas de redes sociales, porque las propias plataformas tienen sus propias APIs, que son las aplicaciones de programación de interfaces, donde ellas mismas pueden, si tú lo solicitas, de alguna manera darte la información que pides, pero de una forma estructurada, de una forma a través de sus canales oficiales, a través de un acceso controlado, incluso diría que anonimizado, cumpliendo sus propias políticas y dando pues, una mayor estabilidad a la documentación. Eso sería un poco el API de las propias plataformas, pero estamos hablando del scrapping, es decir, de un acceso en el que al contenido visible, al contenido que es público, sin usar esos contenidos o esos canales oficiales, donde pueda haber, no un posible, sino donde realmente no se estén cumpliendo lo que la propia plataforma te está pidiendo en sus avisos legales, pero sí que es cierto que se obtienen mayores datos, una mayor flexibilidad, pero claro, aquí nos encontramos con riesgos jurídicos importantes y bastante elevados, no jurídicos solo, sino también éticos. Claro, ¿por qué utilizar el scrapping para la investigación? Porque claro, tú te pones a hablar, claro, tú esto como delegada de protección de datos te sientas con los investigadores e investigadoras y dicen, claro, es que son datos a gran escala, son volúmenes masivos de datos, porque claro, normalmente no nos encontramos con esa información, por tanto, la información que con esos volúmenes tan ingentes de datos nos hace hacer una investigación que sea bastante, con muestras significativas que hacen que sea una investigación adecuada, ¿no? Luego, los datos son espontáneos, es decir, si yo le pregunto a alguien, oiga, ¿es usted machista?, te va a decir que no. Pero, oiga, si esto se recoge de redes sociales, se recoge de plataformas abiertas, donde cada uno expresa su opinión en el momento que quiere, pues claro, los datos son espontáneos y verdaderos. No es lo mismo que tú le preguntes a alguien que probablemente para que no le juzgues te va a decir que no. Esto es un poco el sentido, ¿no? Y luego tiene un valor interdisciplinar. No solamente sirve para una disciplina, sirve para muchas, las sociales, las lingüísticas, la informática, la económica, la de salud. Nosotros tenemos que pensar que a lo mejor a nivel una investigación puede ser muy interesante en todos los sentidos, entre ellos, por supuesto, el de salud, donde se pueden prevenir incluso enfermedades, ¿no? Pero claro, ante esta situación, yo me hago una pregunta, ¿no? Claro, la siguiente pregunta es, ¿esto es legal? Claro, utilizar el scrapping en estos sentidos es legal. ¿Alguno de vosotros pensáis que esto es legal? Ponedme para arriba los que penséis que es legal y los de abajo los que no es legal, por favor. Vamos a interactuar. Por aquí dicen que es legal. Alfonso, Ana Rosa, por decir. Algunos dicen que no. Bueno, pues veo que por lo menos aquí hay
disparidad de criterios. Algunos nos dicen que sí y otros dicen que no. Bueno, claro, aquí mi pregunta ¿es una fuente que es pública? Porque claro, el primero que pensamos, yo imagino que para los que tenemos dudas de si se aplica el Reglamento General de Protección de Datos, es decir, si aquí vulnera el derecho a la privacidad, claro, es un derecho, es que estamos publicando nuestros datos. Los datos son públicos, por tanto, si son públicos, son accesibles, ¿no? Eso es lo que yo entiendo que es lo que recurre, lo que realmente es la duda que nosotros obtenemos. ¿Será una fuente accesible al público? Bueno, voy a haceros un spoiler, ya lo digo. El muñequito este del monstruito diciendo RGPD sí o sí, ya está diciendo, ya se está dando una pista. Os está diciendo que el Reglamento General de Protección de Datos me parece que se tiene que aplicar. ¿Por qué? Porque el hecho de que los datos estén publicados no significa en ningún momento que se puedan tratar para las finalidades que nosotros queramos. Es decir, en este caso, los usuarios o usuarias de las plataformas de redes sociales pues están subiendo información para un contexto determinado, para eso, publicarlo en la red social, pero es dudoso que se pueda utilizar para todo porque esté publicado, ¿no? Claro, en la fuente accesible al público, no, el Reglamento General de Protección de Datos, a diferencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos antigua, la anterior al Reglamento General de Protección de Datos, donde sí que la mencionaba y donde solamente ponía números clausus de fuentes accesibles, es decir, que se pudiesen utilizar para tratamiento. Entre ellas eran aquellas que salían en el diario oficial, el censo promocional, que nunca supimos lo que era, para el tema de las publicaciones de los colegios oficiales, por ejemplo, de abogados, de médicos, para poder acceder a los profesionales. Es decir, en este caso, esa normativa que era anterior y que ya está derogada, sí que hacía alguna mención, pero el Reglamento General de Protección de Datos ya no lo menciona. Y además no entiende que se proporcionen fuentes que puedan ser públicas y que se puedan utilizar para todo, ¿no? Porque esté público. De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos, que es nuestra autoridad de control, la nacional, lo que dice en el informe 89/2020, que es que aunque la información publicada esté publicada en una web y esté disponible para su consulta, esto no constituye datos de libre acceso. Más claro imposible, es decir, el que yo publique en mis redes sociales cualquier circunstancia no significa que cualquier empresa o cualquier persona o cualquier investigador, así a priori, pueda acceder a su información y pueda utilizarlo para lo que yo quiera. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, en primer lugar, la expectativa razonable de privacidad. Es decir, en este caso, la expectativa razonable de privacidad de una persona es lo que razonablemente para ella se entiende que se pueden utilizar los datos cuando ella los da a una determinada plataforma. Me explico. Tú lo haces bajo un contexto. Es decir, yo publico bajo un contexto específico y yo entiendo que se va a dar y que se va a proteger mis datos, ¿no? En ese contexto específico. Entonces, en este caso, ella puede esperar que se haga un uso o un tratamiento adecuado a la divulgación de esos datos, ¿vale? Eso significa que, aunque estén públicamente accesibles, no implica que se estén utilizando sus datos para otras finalidades que no sean esas, ¿vale? De hecho, la interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos y no solamente sino del Comité Europeo de Protección de Datos es que el carácter público de la fuente no elimina la obligación de aplicar los principios de protección de datos del Reglamento General. Es decir, el hecho de que esté público no significa que cuando yo vaya a utilizarlo no cumpla con el Reglamento General de Protección de Datos. Si yo trato de datos de carácter personal, tendré que ceñirme a esto. Claro, ante esto, yo me hago una consulta, yo me hago una pregunta, que es esta. Entonces, ¿es legal el scrapping en el ámbito de la investigación? Claro, ante esto, yo aquí es una pregunta en la que yo entro en pánico, ¿no? Porque realmente el scrapping es un tema que es complejo, es una acción
dentro del ámbito de la protección de datos, que es compleja porque realmente tenemos autoridades de control que han hablado del scrapping, pero que, como vamos a ver, tampoco se ponen de acuerdo. Autoridades de control europeas. Es decir, de hecho, esta pregunta del scrapping dentro de la investigación, yo la hice hace unos años a la Agencia Española de Protección de Datos, creo que son 4 años, porque ya estábamos viendo que investigaciones dentro del Comité de Protección de Datos, del Comité Ético de la Universidad, ya estábamos viendo investigadores e investigadoras que estaban realizando scrapping en este sentido. Entonces, hice una consulta, porque los delegados de protección de datos podemos hacer consultas a la agencia. Y lo que me contestaron fue, oiga, me mandaron mucha jurisprudencia, bueno, algunas directrices que habían publicado la autoridad de control en este caso, y me dijo, bueno, pues mira usted y usted investigue sobre esto. Pero realmente no me dieron un criterio específico. Entonces, es un tema que es complicado a la hora de ver si es legal o no. Entonces, ante esto, yo tengo que explicar una cosa antes de empezar. Vais a ver conmigo cuáles son los retos a los que nos enfrentamos si utilizamos el scrapping para para una investigación. Pero antes de empezar, yo solamente quiero decir una cosa. En el ámbito legal, en particular, no solamente en protección de datos, sino en el ámbito legal, el riesgo cero legal no existe. Es decir, no siempre existe. Es decir, muchas veces tenemos que tomar decisiones legales y no siempre ese riesgo cero existe. Es decir, ¿por qué? Porque hay interpretaciones, hay términos vagos y hay, como este caso, que pues, muchas veces no nos ponemos de acuerdo en determinados criterios. Entonces, claro, ante esto se tienen que tomar decisiones. ¿Quién las toma? Pues el delegado de protección de datos no, porque el delegado de protección de datos es un órgano consultivo que tiene que decir, que tiene que estudiar, pues en este caso el proyecto de investigación y decir, existen estos riesgos. ¿Quién decide? Pues en este caso será la universidad, será el comité ético o será la persona responsable. Pero sí que es cierto que ante esto no existe un 100% en el que nos podamos basar de forma legal. Y os voy a explicar por qué. Porque, tal como os he comentado, pues hay términos y hay impacto en la privacidad que tenemos que conjugar, con lo cual se tendrá que valorar caso por caso. ¿Vale? Claro, empezamos a ver, en primer lugar, cuáles son los riesgos del scrapping en la investigación. Es decir, si nosotros utilizamos ese scrapping para obtener datos de forma masiva, ¿qué es lo que puede pasar? En primer lugar, superar expectativas de la privacidad de los usuarios. Esto ya os lo he comentado. Es decir, que los afectados desconocen o no esperan que se haga un uso secundario de sus datos. Es decir, si yo los he publicado, de pronto nos encontramos con que están obteniendo esos datos sin que nosotros lo sepamos, en general o normalmente, y que además se estén haciendo determinadas investigaciones al respecto. En segundo lugar, un posible tratamiento de datos sensibles que no sean autorizados. Es decir, ya no solamente datos personales, sino datos de categorías especiales de datos, porque en muchos casos estas investigaciones que estamos haciendo son datos que tienen que ver con opiniones políticas, opiniones de salud, religión, orientación sexual, entre otros. En este caso, vamos a ver que el Reglamento General de Protección de Datos en estos datos que son muy sensibles les da una doble protección. Es decir, de hecho hay una prohibición general a no ser que existan unas excepciones para su tratamiento. Con lo cual, aquí tenemos que ver con lupa estos tratamientos de datos. Luego está la posible violación de principios y derechos del Reglamento General. Es decir, el Reglamento General de Protección de Datos tiene una serie de principios como el principio de finalidad, el principio de transparencia, el principio de minimización de datos, el principio de seguridad de la información y luego tiene una serie de derechos, acceso, oposición, rectificación, etcétera, que se tiene que cumplir. Entonces, muchas veces nos encontramos con esa violación de los principios. Luego, pueden darse infracciones contractuales, que si bien no tiene que ver con la privacidad, sí que tiene que ver con que, bueno, pues que se están saltando a las plataformas que a lo mejor tienen sus propias APIs para dar esa información de una forma más estructurada e incluso más anonimizada.
Y luego, con el uso de la inteligencia artificial, que esto es otro melón bastante importante, se puede reidentificar a los usuarios. Con lo cual, en esa reidentificación de usuarios, pues también tendríamos ese tipo de problemas, ¿no? Claro, entrando en materia, yo, antes de empezar, cuando tengo dudas sobre las cosas, fijaos, yo soy delegada de protección de datos desde hace mucho tiempo. El tema de la privacidad, bueno, pues es una materia con la que llevo a nivel profesional muchos años, pero muchas veces me encuentro con situaciones en las que tengo que empezar desde el principio. A veces, ¿sabéis esa sensación de solo sé que no sé nada? Pues muchas veces cuando te encuentras en situaciones, en un proyecto de investigación, por ejemplo, con scrapping, pues tienes que volver a lo que es el principio de la protección de datos para poder analizar si cumple con el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, yo os invito a que esto lo hagáis conmigo. Es decir, vamos a ver el scrapping, pero desde el inicio a cómo lo vería, en este caso, una persona delegada de protección de datos, de cómo estudia esto. En primer lugar, tendríamos que ver si realmente existe un dato de carácter personal con el scrapping. Según el Reglamento General de Protección de Datos, es toda información sobre una persona física identificada o identificable. Es decir, con el scrapping podemos identificar, la clave es, ¿podemos identificar a una persona? Claro, ejemplos dentro del scrapping que podamos obtener información, pues identificadores de redes sociales, direcciones IP, combinación de lugar más fecha más hashtag más likes, o imágenes o vídeos reconocibles, datos inferidos, es decir, al final sobre esto podemos encontrarnos que podemos encontrar, por tanto, el primer check es, ¿se entiende que podemos encontrar datos de carácter personal? Check que sí. Normalmente existe además la clave identificabilidad. Es decir, si es razonablemente probable identificar a una persona, pues es que realmente estamos ante esto. Antes hablaba con Francisco sobre esta clave de identificabilidad, ¿no? Un poco, esto es importante saber cuándo se puede identificar a una persona. Muchas veces, en el ámbito de investigación, saliendo un poco de lo que es el scrapping, me encuentro con que nos encontramos en el comité ético, con que nos venden, entre comillas, recogidas de datos, por así decirlo, cuando dicen que no hay datos de carácter personal, es decir, que son formularios anónimos. Si existe una identificabilidad, aunque sea mínima, esto entraría dentro de dato personal. Por ejemplo, hablábamos de, por ejemplo, si dentro de las personas objeto de estudio existe una persona que, por ejemplo, es rubia y se le pregunta, por ejemplo, el color del pelo, pues y solamente existe una persona rubia, pues la podemos identificar. Por tanto, ya no es anónimo, ¿no? Pues un poco es el tema. Al final, la clave es la identificabilidad y si lo llevamos a la parte del scrapping, pues todavía más. Es decir, si podemos identificar de alguna manera a una persona, pues ya estamos dentro del ámbito de la protección de datos. Por tanto, aquí vemos un poco los datos extraíbles a nivel de scrapping, ¿no? Un poco es la definición y un poco el ejemplo. Luego existe, aparte del dato de carácter personal, primer punto es ver si hay un tratamiento de datos. Es decir, cualquier acción que se abra sobre los datos personales. Fijaros, en este caso, el legislador del Reglamento General de Protección de Datos fue bastante minucioso, porque fijaros, ¿qué es tratamiento de datos? Fijaos, es que fue muy minucioso. Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjunto de datos personales, ya sean por procedimientos automatizados o no, es decir, manuales, como, fijaos, recogida, registro, organización, reestructuración, conservación, adaptación o modificación, me toca respirar, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación, acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. Es decir, cualquier cosa, cualquier acción que se haga con datos de carácter personal entraría dentro del ámbito de la protección de datos. Claro, en el contexto de un scrapping, pues hay una recogida, porque eso tienen datos mediante scrapping, existe un almacenamiento, conservación estructurada de los sistemas informáticos, posiblemente una modificación, procesos de limpieza, pseudonimización o agregación, existe un análisis de esos datos, pues
pues eso, de cualquier, o difusión, publicación de los resultados y compartición, y posible compartición, aunque esta sea anónima. Claro, en este contexto, en un scrapping, generalmente, además, existen dos procesos. En primer lugar, la extracción, y si las cosas, es decir, que es donde se tratan los datos de carácter personal, extraigo los datos de carácter personal de las plataformas a través de los bots, a través de los scripts, y ahí es donde operaría sobre todo la parte de las obligaciones a nivel de protección de datos. Las obligaciones como la transparencia, una base legítima, una base jurídica para el tratamiento de datos, que ahora veremos lo que es decir, que esos datos sean legales, sean lícitos, para el tratamiento de datos según una finalidad, etcétera, ¿no? Sería, en primer lugar, un primer tratamiento que sea la extracción. Pero luego, sepa si las cosas se hacen bien, sería un segundo tratamiento que sería la anonimización de esos datos, que a través de esa anonimización es cuando se hace realmente el estudio científico, ¿no? Ahí, si los datos son anónimos, no requeriría el cumplimiento del reglamento general. Si los datos son seudónimos, que lo vamos a ver, entonces sí que se necesitaría, porque al final es una identificación que es reversible, sí que entraría dentro el contexto de la protección de datos. Entonces, claro, aquí, por tanto, existe un tratamiento de datos. Por tanto, existe un dato de carácter personal y existe un tratamiento, o dos en este caso importantes, de datos personales. Vale. Una vez que ya tenemos claro esto, tenemos que ver qué base jurídica, es decir, porque una de las cosas, de los puntos importantes o principios fundamentales que tiene el reglamento general es que no se pueden tratar los datos porque sí, sino que tiene que haber una base jurídica que licite el tratamiento, es decir, que exista alguno de estos puntos, ¿no? Existen distintas, existen 6, pero aquí os voy a traer a colación las 3 que pueden encajar dentro del scrapping. Y cuando digo pueden, lo cojo con tiritas y lo cojo con puntitos, ¿vale? ¿Por qué? Porque según esto se podría obtener a través de un consentimiento explícito. Es decir, se podría obtener a través de, pues eso, que sea un consentimiento de las personas a través de las cuales se obtiene esa información. Claro, aquí tenemos que ver que dentro del consentimiento la definición es que sea libre, específico, informado e inequívoco. Es decir, libre, que no exista presión, que no exista coacción, es decir, que no pasa nada si dice que sí o que no, que sea específico, que tenga, importante, un pleno conocimiento de lo que se acepta. Cuando se acepta, cuando se hace scrapping, pues yo dudo mucho que en este caso se informe a la persona que del pleno conocimiento de lo que se está haciendo, ¿no? Específico, que sea una finalidad en concreto, que se le esté especificando cuál es la finalidad para la cual se va a tratar la información. Si yo estoy cogiendo miles y miles de datos, pues es un poco complejo utilizar este consentimiento. Y luego que sea inequívoco, es decir, que diga que sí y que sea claro ese sí, ¿no? Un poco es el tema. Entonces, claro, esto es difícilmente viable en un scrapping masivo. Hay alguna autoridad de control, creo que es la neerlandesa, que dice que este sería uno de las bases jurídicas que podrían entrar en juego a la hora de utilizar esta base jurídica. Pero claro, en mi humilde opinión, es casi imposible, si tú estás utilizando para tu proyecto de investigación un scrapping masivo, pedir el consentimiento del mundo mundial para hacer esto, ¿no? Por tanto, suele limitarse a investigaciones con muestras más reducidas, ¿vale? Luego está el cumplimiento de misión en interés público. Es decir, nosotros como universidades, como sector público, podemos acogernos a esta base jurídica, ¿no? Que bueno, cuando el fin es un fin de interés público, podríamos entender. Porque además la LOSU en su artículo 2, esto está muy cogido con tiritas, dice que dentro de las funciones de la universidad está la investigación. ¿Podríamos obtener información, podríamos basarnos en esta rama? Bueno, pues según la CNIL, entiende que la CNIL es la autoridad francesa, dice que podría entenderse siempre estableciendo garantías adicionales, etcétera, garantías tanto a nivel de derechos y libertades como garantías a nivel de seguridad,
que podría entenderse, que podría verse por este sentido. Yo, en mi opinión, está muy cogido con tiritas. Y luego está el interés legítimo, que esto no opera en el ámbito de la administración pública, por tanto, en las universidades públicas no valdría, sino en las universidades privadas o en las entidades privadas. Pero claro, en interés legítimo hay alguna autoridad como la italiana que aboga por este interés legítimo, pero en mi opinión exige para utilizar esta base jurídica se necesita un análisis ponderado de los derechos y libertades y que no se perjudican los derechos y libertades de las personas. Claro, si tú coges información a través de scrapping, en mi opinión es bastante complicado que esta ponderación sea positiva para la organización que la extraiga. Pero bueno, es mi humilde opinión en este sentido. Y luego está el tratamiento de categorías especiales de datos, que tal como os he comentado, existe en la base jurídica y luego en el caso para los datos que no son especialmente sensibles, pero cuando existen especialmente sensibles, tenemos que tener en cuenta que el Reglamento General prohíbe taxativamente el tratamiento de categorías especiales para el origen étnico-racial, opiniones políticas, convicciones religiosas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos, datos sobre salud, datos sobre vida, orientación sexual. Lo que pasa es que dentro de esto establece excepciones. Y para la investigación existe el 9.2J que permite el tratamiento de datos para fines científicos, ¿no? Y luego dice el artículo 9.2E para datos manifiestamente públicos. Es decir, si yo hago manifiestamente público mi información, pues debería de poder utilizarse. Pero claro, en este caso, según alguna autoridad de control, dice que tiene que ser inequívocamente públicos. De tal manera que hay que tener mucho cuidado con que esto sea así. Es decir, que yo publique no significa que sea inequívoco. Y aparte, dentro de esto no solamente se extraen información de esos datos, sino se pueden extraer más información sobre datos que no son inequívocos y, por tanto, se podrían, pues eso, mezclar. Y aquí, en este caso, yo lo cogería con bastante información. Bueno, con respecto al artículo 9.2J, la ley, fijaos lo que dice. El tratamiento necesario con fines de archivo de interés público, fines de investigación, de conformidad con el artículo 89, vamos a verlo, porque el artículo 89 del reglamento establece específicamente cómo se deben de tratar los datos a nivel de investigación. Pero dice, sobre la base del derecho de la Unión y de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido. Cuidado, que debe ser proporcional al objetivo perseguido y respetar en lo esencial al derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas. Por tanto, cuando yo trato a través de scrapping esa información, cuando yo cojo información de redes sociales basándome en que en el derecho de la Unión Europea, ¿qué derecho tenemos? La LOSU, artículo 2. Yo no veo que esto sea una base o una base específica para cumplir con este fin o con esta categoría o con esta doble check para el tratamiento de datos en tratamiento de categorías especiales de datos. Yo lo veo bastante complejo. Y claro, ¿y qué dice el artículo 89 en este sentido? Pues el artículo 89 que habla de temas de protección de datos, porque pese a todo lo que parezca, al final el Reglamento General de Protección de Datos es bastante flexible a nivel de investigación científica. Es decir, sí que establece, de hecho hay un artículo específico para esto, para validar que la investigación hay que protegerla y que hay que tener en cuenta esto. Lo que pasa es que, claro, el scrapping y lo que estamos hablando muchas veces pues no cumple con lo que tiene que cumplir a nivel de proteger los derechos y libertades de las personas. Pero el artículo 89 viene a decir que hay unas garantías que se deben de implementar, medidas técnicas y organizativas, y hay que priorizar la pseudonimización y la anonimización de datos. Aparte, establece una serie de limitaciones a los derechos, como acceso, rectificación, oposición y supresión, sin posibilitar que se dificulte la investigación. Es decir, que viene a decir, oiga, en estos derechos, si imposibilita la investigación científica, siempre que se prevea y siempre que se documente, podríamos ver ese tipo de restricciones en estos derechos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos cierta flexibilidad en el artículo 89 y en el Reglamento General. Claro, a todo esto tenemos que tener en cuenta también
que existen otros principios también bastante importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una investigación científica, que es, en primer lugar, el de licitud, lealtad y transparencia, es decir, la base jurídica que hemos visto, consentimiento, interés público, interés legítimo, y luego la transparencia, es decir, tenemos que informar a las personas que están dentro de por los cuales tratamos los datos, de la finalidad, del responsable de tratamiento, que en este caso es la universidad, de cuáles son sus derechos, etcétera. Tenemos que informarle de todo esto. Aparte, está la limitación de la finalidad, especificar fines específicos. Lo que pasa es que en el nivel de investigación es cierto que, en este caso, el Reglamento General de Protección de Datos es un poco más flexible y establece que la finalidad de investigación no es incompatible con los fines. Minimización de datos. Los datos deben ser adecuados, pertinentes y limitados a los fines para los cuales se hace la investigación. Aquí yo siempre hablo, que esta es otra terminología, que es el síndrome de Diógenes de los datos. Es decir, muchas veces tratamos más datos de los necesarios por si acaso. Es decir, muchas veces el por si acaso utilizamos este dato de carácter personal. Es que el por si acaso se lleva mal con la protección de datos. Este es otro punto que tenemos que tener en cuenta. Y ya cuando hacemos scrapping, utilizamos el por si acaso de una forma bastante, exagerada, ¿no? Exactitud de datos, es decir, los datos precisos y actualizados en función de los datos, la conservación, la vida del dato, es decir, cuánto tiempo vamos a tener los datos, y la integridad y confidencialidad, que es los datos, pues establecer medidas de seguridad ya a nivel de seguridad de la información dentro de los datos que estamos obteniendo, sobre todo utilizándolos desde el punto de vista del scrapping, que tratamos de forma masiva los datos y a veces muy confidenciales. Aparte de todo esto, la responsabilidad proactiva. Es decir, nosotros, el Reglamento General de Protección de Datos exige al responsable de tratamiento, es decir, a la universidad y, por ende, a la persona investigadora, que debe de tener una carga de la prueba de que cumple con la protección de datos. Por tanto, todas estas cosas todo esto que os estoy comentando, de saber si es un dato de carácter personal, qué tratamiento se hace, el respeto de los principios y derechos, todo esto se debe de documentar. Es decir, tenemos que tener claramente que se está informando de qué manera, se está teniendo una base jurídica adecuada, de qué manera, es decir, todo documentado, porque en este caso tenemos que tener en cuenta cuáles son las evidencias concretas y documentadas para el cumplimiento de la normativa. Claro, en el scrapping, pues es que cuando utilizamos esto tenemos que pensar que se tendría que hacer una gestión muy minuciosa de la documentación que justifica todas las investigaciones, todas las decisiones que se están obteniendo a través de ese scrapping, ¿no? Y que además se están haciendo y se están obteniendo medidas a nivel legal, es decir, para proteger los derechos y libertades de las personas, y evaluaciones de riesgo a nivel incluso técnico, es decir, cumpliendo con el Esquema Nacional de Seguridad, etcétera. Por tanto, se tiene que tener una documentación rigurosa, una evaluación previa de los riesgos. Ahí está el delegado o delegada de protección de datos, que se tendría que hacer alguna consulta si eso, registro de actividades de tratamiento, es decir, hay una serie de causas y de metodología que se tenía que cumplir para la documentación en este sentido. Y luego está la privacidad desde el diseño y por defecto, es decir, desde el inicio, cuando se va a hacer una investigación, antes de incluso acudir a realizar el estudio de la investigación, se tiene que pensar la privacidad desde el inicio. Es decir, ¿qué vamos a realizar? ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Y cómo cumple esto la privacidad de las personas? Desde el inicio del proyecto. Muchas veces en el comité ético nos llegan ya estas investigaciones sin haber hecho ese estudio previo, con lo cual luego es bastante más complicado, hay que arremangarse con la persona investigadora para ver cómo se hace desde el inicio y por defecto esa privacidad, ¿no? Y evaluar esa proporcionalidad de la investigación con respecto a la privacidad desde el diseño y por defecto y lo que se quiere hacer y cómo afecta a los derechos y libertades de las personas. Y luego está la información, es decir, ¿cómo voy a informar de todo esto? Porque claro, si hago scrapping, es complejo hacer esta información, realizar esta información a millones de perfiles, claro, es una imposibilidad práctica, ¿no? Claro, aquí
yo dejo constancia de que el artículo 14.5b, perdonad por comentar todo este articulado, pero es importante que lo sepáis, deja una pequeña posibilidad, porque dice que si dicha información resulta imposible o supone un esfuerzo desproporcionado, podría haber otras medidas para dar por efecto a ese dilema de la información. De hecho, la CNIL francesa, es decir, la autoridad francesa, establece que podría verse la transparencia activa en proyectos de investigación si se hace de esta manera, es decir, un portal web del proyecto de investigación, crear un sitio web específico donde se especifique cuál es el proyecto de investigación, cuáles son los datos que se han recogido, de dónde, un poco, y además con un lenguaje que sea entendible por el resto de la humanidad, es decir, porque a veces los científicos os ponéis a hablar y realmente no se entiende. Entonces, lo dice una abogada, ¿no? Pero es así. Una política de privacidad específica, donde se especifique la política de privacidad y cómo funciona, un registro de actividades de tratamiento y canales de contacto, pues si se quiere hacer un derecho de oposición, por ejemplo. Os hablaría de transferencias internacionales de datos, pero bueno, en el scrapping pues existe un contexto a nivel internacional. Lo voy a dejar ahí porque, pues al final da tiempo, he visto la hora, voy a dar un poco más de caña a la presentación, pero simplemente es deciros que aparte de todo esto, dato de carácter personal, saber qué es un tratamiento de datos, principios y derechos, pues un poco la parte de la responsabilidad a la hora de tener pues toda la documentación específica es para el principio de responsabilidad proactiva. Medidas de seguridad específicas, es decir, establecer unas medidas de seguridad que tengan que ver con el esquema nacional, como puntos de acceso, entornos técnicos aislados, equipos dedicados, la anonimización y la pseudonimización, es decir, priorizar siempre la anonimización frente a la pseudonimización, en el caso de que el proyecto de investigación así lo requiera, porque la pseudonimización, al sustituir identificadores y siempre haber una posibilidad de reidentificación, siempre va a estar dentro del reglamento general, es decir, siempre va a estar dentro del contexto de protección de datos. Luego está el ejercicio de derechos, tal como os he comentado, y luego está la evaluación de impacto en la protección de datos. Esto es un punto en el que sí que me voy a detener, ¿no? Todas las autoridades de control, os voy a hacer un spoiler. Normalmente las autoridades de control que hablan del scrapping no existe un criterio generalizado. Algunas dicen unas cosas, otras, pero sí que existe un criterio generalizado con respecto a la evaluación de impacto. Todas dicen que se debe hacer una evaluación de impacto en protección de datos. Es decir, ¿cuándo se debe hacer? Pues cuando sea probable que un tipo de tratamiento como este pues pueda suponer un alto riesgo en los derechos y libertades de las personas físicas, como es el caso. ¿Cuándo es obligatoria? Pues recogida de grandes volúmenes, tratamiento de categorías especiales, datos de menores, pero si todas las autoridades de control están diciendo que hay que hacer una evaluación de impacto, pues es que hay que hacer una evaluación de impacto, ¿vale? Claro, en este caso, pues hay que hacer una descripción sistemática del tratamiento, una evaluación de la necesidad por la proporcionalidad, una evaluación de los riesgos de derechos y libertades fundamentales y también a nivel de sistemas de información y medidas que mitiguen esos riesgos o esos altos riesgos para que, como pueden ser, anonimización de los datos. Y luego está la persona delegada de protección de datos. Aquí os la presento. Generalmente vista por un monstruito. Aquí os lo pongo porque ya os lo he dicho antes en la iniciación de la charla, porque se nos ve un poco como las personas que estamos un poco, pues, se nos ven como personas que ponemos trabas. Y realmente no es así. Yo, de hecho, las personas delegadas de protección de datos que yo conozco a nivel de universidades, casi todas nos remangamos y nos ponemos con el personal investigador para ayudarles a que la investigación cumpla con la privacidad, con la protección de datos, que cumpla con los requerimientos legales. Al fin y al cabo somos emisores, es decir, somos mensajeros. No matéis al mensajero, quiero decir, ¿no? Un poco como es, nosotros tenemos un reglamento general de protección de datos, una normativa que tenemos que cumplir, unas directrices de las autoridades de control y a partir de ahí trabajamos. Y lo que hacemos es intentar que la universidad, y entre ellas
el personal investigador no se meta en líos a nivel de protección de datos. Y ese es nuestro cometido, que es lo que hacemos. Entonces, lo que hacemos es una orientación preventiva, es sentarnos y buscar la fórmula de que esas investigaciones cumplan con la protección de datos, ¿vale? Entonces, un poco ese es el sentido de todo esto. Claro, a nivel de scrapping os he dicho que hay distintas autoridades de control que han hablado sobre el scrapping. No, simplemente os voy a comentar, el spoiler que os voy a hacer es que, tal como os he comentado, no se ponen de acuerdo. En lo que se ponen de acuerdo es que hay que llevar mucho cuidado, eso sí, que es un alto riesgo y que hay que hacer una evaluación de impacto. Pero algunas dicen, bueno, pues en algunas aumentan algunas bases jurídicas más específicas, algunas son más flexibles, como la CNIL, otras son menos flexibles, como la de los Países Bajos, y vamos teniendo un poco el sentido, ¿no? Al final, las convergencias son: scrapping constituye un tratamiento, es un tratamiento, está sujeto al reglamento general, la evaluación de impacto es obligatoria y se debería de requerir una nominización. Y aquí, visto aquí este punto, me pregunto, ¿la liamos más? ¿Queréis que la liemos más? Os pregunto, o ya os habéis dormido. Hacéis así si queréis que la liemos más. ¿La liamos más? Bueno, pues vamos a liarla más. ¿Y qué pasa si existe inteligencia artificial? Pues aquí ya lo hemos complicado bastante. Es decir, aquí en este melón lo voy a meter porque además no tenemos tiempo. Pero lo tenemos claro. El scrapping con inteligencia artificial, pues la extracción es potenciada por la IA, con lo cual es más sofisticada, interpreta el contenido multimodal, se extrae información semántica compleja, ampliando datos personales accesibles, se puede inferir datos no explícitos, y bueno, pues los riesgos de identificación, pues ni os lo cuento. Es decir, existe una cosa importante en este sentido, que es un riesgo bastante alto. Y ya visto aquí el punto, vamos a las conclusiones sobre el scrapping en la investigación. Pues la legalidad está condicionada, pues depende de la aplicación, de sus fines, de sus garantías, y aquí hay que evaluar, amigos y amigas, caso por caso, cada investigación que utilice información de las redes sociales. Y tenemos que evaluarla en este sentido. Luego, hay que tener una base legal sólida. ¿El consentimiento? Pues es que el consentimiento, que sería la base legal sólida, para mí es inviable para estos proyectos de investigación donde se utilizan de forma masiva los datos. ¿Se podría defender el interés público en la investigación? Pues es que está cogido con tiritas. ¿Por qué? Porque se tiene que basar en una normativa de la Unión Europea y el artículo 2 de la LOSU pues la veo un poco que se queda insuficiente. Hay que hacer una evaluación de impacto en protección de datos y luego pues las consecuencias del incumplimiento pues tiene grandes implicaciones jurídicas. Si somos una universidad pública, es cierto que no tenemos una sanción a nivel pecuniario, pero sí que tenemos pues las consecuencias que puedan tener a nivel de pues reputacionales y éticas, básicamente. Recomendaciones: evaluación caso por caso, comités interdisciplinares, crear órganos específicos con expertos en ética, en derecho y en tecnología para evaluar los proyectos de estos, entre ellos los que son de alto impacto, y no solamente entro en materia de scrapping, sino de inteligencia artificial. Y luego, por la formación especializada, como es este caso, donde al menos es muy importante el salir de la inopia a nivel de protección de datos, por así decirlo, salir un poco del no saber, ¿no? Porque a veces cuando no conocemos, pues ni siquiera sabemos qué estamos haciendo, ¿no? A nivel, qué estamos infringiendo. Y luego vienen los madres mías, ¿no? Entonces es importante la formación especializada para saber al menos qué estamos haciendo y qué podemos incumplir a nivel de normativa o a nivel ético. Y ya por último, pues como conclusiones, el scrapping en redes sociales ofrece un acceso sin precedentes a datos valiosos. Mi opinión es que el scrapping tampoco se puede obviar. Es que estamos en un mundo en el que cada vez vamos más allá. Por tanto, tiene que haber alguna regulación que nos permita utilizar de alguna manera este medio. Pero hoy por hoy, mientras no exista esto, no sé, en mi opinión es bastante complejo. Existen importantes barreras legales y éticas, no existe unanimidad en autoridades de control desde mi punto de vista, el riesgo de sanciones y litigios es bastante elevado
y sobre un enfoque responsable y plenamente legal podrían legitimar el uso de scrapping como herramienta científica, y las decisiones se tienen que tomar a nivel institucional. Es decir, al final, lo que antes os decía, el delegado o delegada de protección de datos especificará en función del caso por caso cuáles son los riesgos y se tendrán que tomar esas decisiones. Y ante esto os voy a poner una moraleja, que me permitáis el chascarrillo, porque, perdonad, a ver, un segundo. Vale, permitidme el chascarrillo. Espera, ahora. Por muy difícil que parezca, siempre habrá una salida. Yo confío en que en algún momento esto se regulará. Entiendo que las autoridades de control, el Comité Europeo de Protección de Datos, llegarán a conclusiones, porque esto es un no parar. Estamos en un mundo en el que está interconectado, que la inteligencia artificial tiene un auge cada vez mayor, que está ya aquí y que obviamente la información se está obteniendo y que habrá que buscar una solución jurídica más adecuada y más segura. Así que nada, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta al respecto.